Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, en el que presenta la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud, Morelos. Conformada en el año 2000, bajo la dirección del doctor Jorge Salmerón. Actualmente la doctora Ivonne Flores Leonard es la encargada de la unidad y la doctora Katia Gallegos está con ella, quien cuenta con la calificación de investigador titular C. Doctora, le cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Buenos días y bienvenidos a todas y todas a este seminario. Y agradecemos a la Coordinación de Investigación por permitirnos este espacio para poder presentar algunos de nuestros resultados de investigación que el día de hoy van a ser la primera parte de la presentación la daré yo sobre los resultados más sobresalientes e importantes de nuestro estudio de corte de trabajadores de la salud y la doctora Katia Gallegos presentará sus resultados sobre un estudio que se realizó sobre la promoción de la actividad física en pacientes hipertensos en el IMSS. Antes de comenzar con nuestra presentación, nada más brevemente para aquellos que no nos conocen, quería dar un resumen de lo que es nuestra unidad, que básicamente se conformó en el año 2000 bajo la dirección del doctor Jorge Salmerón, quien fue jefe de la unidad del 2000 al 2017 y actualmente somos dos investigadoras, las que estamos en la unidad, la doctora Katia Gallegos y yo. Nuestras líneas principales de investigación, mismas que han ayudado a mejorar la atención al derecho ambiente y a la generación del conocimiento, son las siguientes. El estudio de corte de trabajadores de la salud, que es lo que presentaré el día de hoy. La prevención y detección del cáncer cervical y del virus de papiloma humano. La vinculación de prestaciones médicas y sociales del IMSS a través de la implementación de programas de salud, que básicamente es lo que presentará la doctora Gallegos. Y por último, también una línea muy importante son estudios binacionales que realizamos tanto la doctora Katia como yo en colaboración con investigadores e estudiantes en Estados Unidos. Nuestra unidad es una unidad bastante productiva. Durante los primeros 17 años publicamos 196 artículos que representan aproximadamente casi 4 artículos por investigador, que esto es cuando éramos 3 investigadores durante 17 años. En los últimos 5 años, la doctora Katia y yo hemos publicado 61 artículos que básicamente representan 6 artículos por investigador, considerando que somos 2 investigadoras y durante un periodo de 5 años. Y también se puede ver que nuestra productividad en los últimos años también ha sido muy buena. En el 2018 publicamos 10 artículos, en el 19, 8, y en los últimos 2 años hemos publicado 16 artículos. Este año llevamos ya 7 artículos publicados, 4 en prensa y 10 enviados a publicar. También somos una unidad productiva en cuanto a lo que es la dirección de tesis de alumnos de posgrado. Hemos participado en la formación de recursos con 40 alumnos de maestría graduados y 10 de doctorado. Bueno, para empezar, el tema que voy a presentar el día de hoy es sobre el estudio de corte de trabajadores de la salud, que es uno de los proyectos más grandes e importantes que tenemos en nuestra unidad. Incluso más de 70 artículos de los que hemos publicado son sobre este tema, y hoy simplemente voy a resaltar algunos de los artículos que hemos publicado, pero a lo largo de los últimos 17 años sí hemos podido, este estudio contribuye de manera muy importante a lo que es nuestra productividad. Bueno, en breve, este
estudio se ha realizado hasta la fecha en lo que han sido 3 mediciones, una del 2004 al 2006, otra del 2010 al 2013 y otra del 2017 al 2018. El objetivo de este estudio es investigar la relación entre ciertos estilos de vida, factores genéticos y moleculares y el desarrollo de enfermedades crónicas. Aproximadamente en el periodo de seguimiento que se ha realizado, tenemos aproximadamente a 2,000 trabajadores de la salud y sus familiares que participan. Las edades de los participantes son de un rango de 8 a 85 años aproximadamente, y las instituciones que participan son el IMSS, el Instituto Nacional de Salud Pública y la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de México, y estos resultados, la metodología de nuestro estudio y el diseño se publicó en Salud Pública de México en el año 2016. Y aquí está la cita. Brevemente, este es el esquema que muestra el artículo de métodos que se publicó, en el que inicialmente se reclutaron más de 10,000 participantes, casi 11,000 participantes para participar en el estudio, de los cuales 8,200 no fueron seguidos desafortunadamente por toda una serie de situaciones logísticas y también que tenían que ver con financiamientos, pero sí logramos invitar aproximadamente a 2,500 participantes que siguieran colaborando en el estudio durante las siguientes etapas, y los resultados que voy a presentar el día de hoy principalmente se concentran en lo que es la muestra de Cuernavaca, que representa al Instituto Nacional de Salud Pública y al IMSS, y de esta muestra, de este diagrama que se presenta en esta diapositiva, en la etapa 1, casi 6,000 participantes de la corte eran de aquí de Cuernavaca. En la segunda etapa se realizó un seguimiento de más de 1,500 participantes aquí en Morelos, y en la etapa 3 se realizó el seguimiento de más de 1,200 participantes. En cada etapa, los participantes autorreportan lo que son datos sociodemográficos, que son principalmente edad, sexo, educación, su empleo. También reportan información sobre su estilo de vida. Completan un cuestionario detallado sobre dieta y la frecuencia de consumo de varios alimentos, de su actividad física, del consumo de alcohol y de tabaco, de diferentes actividades de prevención y para la salud. También se completa información sobre su historial médico, personal y familiar, qué medicamentos utilizan. También hay secciones del cuestionario que tienen que ver con factores psicosociales, sobre el estrés, síntomas de depresión, la calidad de vida, qué tipo de apoyo social tienen los participantes, por ejemplo, cómo es que duermen, el número de horas que duermen en la noche, y también como su autopercepción en relación a su salud, cómo perciben el estado de su salud. Y también se recolecta información sobre salud reproductiva, violencia de pareja, intrafamiliar, y también cómo es que la exposición a violencia, que en nuestro país también es algo que sucede desafortunadamente con frecuencia, y también se realiza una evaluación cognitiva. En cada etapa también se realizan las siguientes mediciones físicas. Se obtiene el peso, talla y la circunferencia de cintura de los participantes. Se mide la presión arterial,
También se obtiene una muestra de sangre en ayunas para realizar toda una serie de pruebas de laboratorio que incluyen triglicéridos, glucosa, colesterol, ácido úrico, aminotransferasas, que son pruebas de laboratorio para medir el funcionamiento del hígado. También se realizan pruebas genéticas y moleculares, por ejemplo, los análisis de GWAS, que es cuando se mapea todo el genoma de las personas, proteomics, transcriptomics, también se realizan estudios con los participantes que pudieran tener daño hepático. Hemos realizado estudios para ver lo que son estudios de metabolómica y lipidómica. También se realiza un estudio de densitometría para determinar la composición ósea de las personas, cuánta masa ósea tienen, cuánta masa grasa tienen y cuánta masa muscular tienen. Y esto nuevamente es en cada una de las 3 etapas se recolecta esta información. Entonces, a continuación voy a presentar algunos de los resultados principales, que nuevamente, como mencioné, son más de 70 artículos. Entonces, esta es como una reseña de los temas que abarca este estudio y de algunos de los artículos que se han publicado sobre estas líneas. Entonces, una de las líneas de las cuales estoy yo a cargo y que es para mí una de las líneas de investigación más importantes que llevo a cabo, son estudios sobre enfermedad hepática, y no los voy a presentar el día de hoy porque hace unos años presenté específicamente sobre los estudios que he realizado de enfermedad hepática, pero aquí está un breve resumen de algunos artículos que hemos publicado sobre la prevalencia y predictores de transaminasas elevadas en adolescentes y también en adultos. Y lo que encontramos es que la obesidad y el síndrome metabólico se asocian con niveles elevados de ALT, que nuevamente es una medición de funcionamiento hepático en jóvenes y en adultos. Y en otro estudio en el que investigamos los conocimientos sobre enfermedad hepática y hepatitis y las prácticas de prevención que hay en trabajadores en México, trabajadores de la salud, tanto en el IMSS como en el Instituto Nacional de Salud Pública. Encontramos que el 57% de los trabajadores de la salud desconocen factores de riesgo importantes de enfermedad hepática. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría respondieron correctamente que el alcohol es un factor de riesgo de enfermedad hepática, pero no todos los trabajadores en el momento en el que se realizó el estudio sabían que la obesidad y tener sobrepeso es un factor de riesgo también muy importante para la enfermedad hepática. Otra línea de investigación, como la mencioné anteriormente, es el riesgo genético de enfermedad hepática. En este estudio estamos también investigando cuál es el riesgo genético de ciertas enfermedades crónicas, y una de ellas es la enfermedad hepática, y nuevamente estos resultados ya los presenté en otro seminario, pero básicamente lo que realizamos es un estudio de 288 genes candidato, y encontramos, como se ha reportado en múltiples estudios anteriormente, que el gen PNPLA3, esta variante específica del gen PNPLA3, que es más común en los latinos y específicamente en los mexicanos, se asocia con un mayor riesgo de tener aminotransferasas elevadas, con una relación de momios de 2.28, y también encontramos que estos otros genes, estas variantes de los genes LIPLA-L1 y PPP1R3B y GCKR, en adultos con sobrepeso u obesidad se relaciona con también tener niveles de transaminasas más elevados. Y estos fueron los primeros estudios en documentar
la asociación entre estos genes y un mayor riesgo de tener transaminasas elevadas en población mexicana. Y dado que los mexicanos tenemos una mayor propensidad y riesgo a desarrollar enfermedad hepática, pues es importante que se reporten este tipo de resultados y se haga este tipo de investigación para documentar cuáles son los riesgos específicos que tenemos como población. Como lo mencioné al principio de la presentación, una de las líneas importantes de investigación de nuestra unidad son los estudios binacionales con investigadores en Estados Unidos, y lo que hemos podido hacer también es realizar estudios que comparan la salud de los mexicanos en México con la salud de los mexicanos en Estados Unidos, utilizando bases de datos que son representativas a nivel poblacional, que es como el equivalente al ENSANUT en México, pero usando datos de una encuesta nacional que se llama NHANES en Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos fue comparar factores de riesgo cardiovascular en mexicanos en Estados Unidos a mexicanos aquí en nuestro país. Hicimos lo mismo con factores de riesgo de enfermedad hepática en mexicanos aquí usando los datos de la Corte, con datos de mexicanos en Estados Unidos con datos de NHANES, y lo que encontramos invariablemente es que los mexicanos en Estados Unidos tienen un mayor riesgo de tener obesidad, beber más, tener el colesterol más alto, tener más diabetes, toda una serie de factores de riesgo que si pensamos que tenemos como ciertos problemas aquí en México, pues parece ser que al migrar a Estados Unidos estos problemas son incluso más graves en los mexicanos que están en Estados Unidos. Hay más obesidad, más diabetes, etc. Otro estudio que realizamos fue comparar el perfil de lípidos. Se realizó un estudio con 1,100 lípidos en una muestra de controles y de casos con enfermedad hepática, enfermedad de hígado graso no alcohólico, y encontramos que sí se puede distinguir entre los casos y los controles utilizando un panel de 10 lípidos específicos. Y nuevamente estos resultados ya los presenté anteriormente, pero es como para resaltar algunos de los estudios binacionales que hemos podido realizar con datos de la Corte, incluyendo también uno en el que comparamos factores de riesgo de enfermedad hepática y conocimientos sobre enfermedad hepática en adultos en México y en Estados Unidos. También hemos realizado numerosos, muchísimos estudios sobre dieta y enfermedades crónicas. Aquí resalto lo que son 4 estudios, pero son, no sé, 10 o 15 estudios que hemos realizado relacionados con dieta, en lo que encontramos que básicamente los patrones de dieta y hábitos alimenticios no saludables se asocian con un mayor riesgo de aumento de peso, obesidad, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico y resistencia a la insulina, incluso también con diabetes. Y aunque estas pudieran parecer que estos son hallazgos o resultados obvios, ¿no? O sea, por supuesto que si no comes una dieta saludable o tienes hábitos alimenticios que no son saludables, que es como comer cuando estás viendo la tele o diferentes patrones de dieta que no son saludables, involucran comer grasa de más o comer como mucha comida procesada y comida chatarra. De todas maneras, es importante documentar que efectivamente todas estas conductas se están realizando y estos estilos de vida son prevalentes en nuestra población de trabajadores de la salud, especialmente porque
se supone o uno pensaría que los trabajadores de la salud tendrían una mayor conciencia y mejores hábitos alimenticios y patrones de dieta que el resto de la población. También hemos realizado estudios sobre el riesgo genético asociado con ciertas enfermedades crónicas. Entonces, aquí presentamos, por ejemplo, lo que han sido, y nuevamente también, esta línea de investigación es sumamente importante y hemos publicado, no sé, más de 15 artículos relacionados con riesgo genético y enfermedades crónicas. Entonces, esta es una selección de los artículos que se han publicado. Por ejemplo, uno de los artículos realizamos un análisis multiómico para determinar cómo es que la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas, o sea, el tener una baja densidad mineral ósea, está relacionado con la dieta, los metabolitos y la microbiota, que también es una línea de investigación que nos interesa mucho. También hemos examinado cómo es que hay diferentes variantes genéticas que se asocian con la densidad mineral ósea y concentraciones de diferentes compuestos como vitamina D en nuestra población de la corte. También, y nuevamente estos estudios no solo examinan lo que es el riesgo genético, sino la combinación de riesgo genético y de dieta cómo es que se asocia con enfermedades crónicas. Una línea muy importante nuevamente es lo que es la densidad mineral ósea, pero también hemos realizado estudios sobre el riesgo genético y factores de riesgo no genéticos y cómo es que se asocian con tener niveles elevados de ácido úrico y hiperuricemia en nuestra población de la corte. Y también cómo es que ciertas variantes genéticas se asocian con el tener triglicéridos más elevados. Ese artículo se acaba de publicar este año. También hemos realizado múltiples estudios que tienen que ver con estilos de vida y cómo es que ciertos estilos de vida se asocian con tener enfermedades crónicas. Entonces, uno de los artículos que publicamos, examinamos cómo es que, y estos 3 estudios son estudios que tienen que ver con datos longitudinales. Algunos de nuestros estudios son transversales, como por ejemplo, la mayoría de nuestros estudios genéticos son transversales, pero en este caso estos son 3 artículos que resaltan lo que son nuestros datos longitudinales y cómo es que, por ejemplo, el riesgo de desarrollar prediabetes o diabetes en nuestra corte básicamente se asocia con el subir de peso, desarrollar o mantener una condición que se llama síndrome metabólico, que se discutió en el seminario de la semana pasada. También tener niveles elevados de ALT o ácido úrico se asocia con un mayor riesgo de tener prediabetes, de desarrollar prediabetes y diabetes en nuestros participantes de la corte. Entonces, nuevamente, estos son factores de riesgo que posiblemente ya se hayan identificado en otros estudios, pero es importante también realizar este tipo de investigaciones con población mexicana, especialmente porque la población mexicana tiene una alta prevalencia de obesidad, de síndrome metabólico, de diabetes y de enfermedades hepáticas y de hígado graso no alcohólico. Otro estudio que realizó la doctora Katia Gallegos es sobre cómo es que la actividad física reduce el riesgo de depresión utilizando nuestros datos longitudinales. Y por último, uno de los alumnos que se graduó de su maestría con datos de la corte, realizó un estudio sobre cómo es que el consumo
de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de hiperuricemia, que fue publicado hace unos años en el American Journal of Clinical Nutrition. En cuanto, bueno, estos son algunos de los resultados principales de nuestro estudio. Y básicamente aquí lo que quería presentar es como cuál es el panorama o lo que viene relacionado con nuestro estudio, que esperamos que para el 2020 nuestro proyecto, en el 2020 recibimos un estudio, un financiamiento por parte de la Coordinación de Investigación para llevar a cabo o darle el seguimiento a estos participantes de la corte a través de un estudio en el que íbamos a realizar una corte multigeneracional para investigar los efectos adversos de la salud asociados a estilos de vida y factores de medio ambiente y sociales. Entonces, desafortunadamente por cuestiones administrativas y de que se cerró el FIS, etcétera, etcétera, y todos los cambios que hemos vivido ahorita en la coordinación de investigación. Desafortunadamente este financiamiento no se nos otorgó en su momento, pero esperamos que en el año que entra lo podamos recibir, porque aunque nos seleccionaron y otorgaron el financiamiento, no se ha podido, no lo hemos podido ejercer. Entonces esperamos que sí se pueda seguir apoyando a este estudio que consideramos que es sumamente importante y que es importante también darle seguimiento a estos participantes y hacer una cuarta etapa y quinta y sexta etapa. O sea, la idea sería continuar dándole seguimiento a estos participantes durante los siguientes 10 años y espero que esta presentación haya documentado la importancia y relevancia de este estudio de corte, que es una de las líneas principales de nuestra unidad, que obviamente inició el doctor Salmerón y el doctor Salmerón continúa participando activamente en este estudio. Y por último, quiero resaltar lo que son nuevamente algunos de nuestros colaboradores. No pude poner a todos porque no cabría, o sea, sería otra media hora de presentación nada más identificar a los colaboradores de este estudio, tanto en el IMSS, usa el doctor Salmerón, que aunque ya no está en el IMSS como en la lista de investigadores del IMSS, porque durante 17 años participó en este estudio, pero el doctor Salmerón ya está en la UNAM. Entonces tenemos colaboradores muy importantes aquí en el IMSS, en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el INMEGEN, que es donde se realizan todos los estudios que tienen que ver con genética y los análisis moleculares de la asociación genética y cómo es que la relación entre enfermedades crónicas. También hay un equipo de investigadores en la UNAM que ahorita están a cargo, están dirigidos por el doctor Salmerón, que ahora está en la UNAM. También hay toda una serie de investigadores en otras instituciones y en la Universidad de California en Los Ángeles. Estos son algunos de los colaboradores que han participado en múltiples estudios binacionales que hemos llevado a cabo durante los últimos años. Bueno, eso es todo. Creo que las preguntas, que veo que hay bastantes preguntas, o bueno, eso parece, las dejamos hasta el final. Entonces, ahora pasaríamos a lo que sería la presentación de la doctora Gallegos. Voy a cambiar de presentación, si me dan un segundo, y en lo que cambio de presentación, en un segundo.
ver. A ver. Muy bien. Ok, entonces la siguiente presentación es está a cargo de la doctora Katia Gallegos y brevemente la voy a presentar. Me imagino que sí están viendo ahorita la pantalla de promoción de actividad física. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Les presento brevemente a la doctora Katia Gallegos, es licenciada en comunicación, tiene una maestría en ciencias en sistemas de salud y tiene un doctorado en ciencias de la salud pública de la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Salud Pública. Realizó un postdoctorado en medicina preventiva en la Universidad de California en la Universidad del Sur de California, en la Keck School of Medicine, y un postdoctorado en prevención y control de cáncer en Hackensack University Medical Center en Nueva Jersey. Es investigadora titular C de aquí del instituto y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su énfasis es en investigación que se ha centrado en estilos de vida tales como factores de riesgo para enfermedades crónicas, particularmente la actividad física, el uso de tabaco y nuevos productos de tabaco, y también en desarrollar intervenciones para la prevención primaria y secundaria de enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer. Bueno, entonces los dejo con la doctora Gallegos para que ella continúe con la presentación. Con permiso. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles esta mañana. Por supuesto, agradecer esta iniciativa e invitación de la Coordinación de Investigación para compartir algunos de nuestros resultados de investigación. Particularmente el día de hoy quiero compartir algunos de nuestros hallazgos relacionados con una línea de investigación que tiene que ver con promoción de la actividad física. Entonces, básicamente, les voy a presentar los resultados de nuestro proyecto de investigación que hemos realizado desde hace algunos años. Como les comentaba, esta es una propuesta de enlace del área médica y de prestaciones sociales específicamente para pacientes hipertensos. Sabemos particularmente que en los derechohabientes del IMSS, solo 17% de la población realiza el mínimo recomendado de actividad física. ¿Cuánto es este mínimo de actividad física? Estamos hablando que es, de acuerdo con los lineamientos internacionales, 150 minutos de actividad física moderada, vigorosa a la semana. De esta forma estamos hablando que menos del 20% de la población está cumpliendo con esa recomendación. Sin embargo, para promover esa actividad física en contextos culturales y sociales como el mexicano, la evidencia aún es limitada. De esta forma es que se ha documentado que para fomentar la actividad física, las posibilidades de éxito se incrementan si se realiza tanto en instalaciones adecuadas como en compañía de otras personas. Pero ¿por qué decidimos trabajarlo en pacientes con hipertensión arterial? Sabemos que es una condición de salud, una condición crónica muy prevalente, particularmente en población adulta derechamente del IMSS. Estamos hablando que es alrededor del 30% de la población, y es por ello que es importante trabajar en esto. Es de esta forma que diseñamos e implementamos un par de intervenciones en el IMSS a través de un esquema de referencia, como les decía, que enlazó el área médica y el área de prestaciones sociales, y una intervención menos invasiva, como sería una consejería breve, para incrementar la actividad física de pacientes hipertensos, como lo he venido señalando. De esta forma es que partimos de actividad física y por qué trabajar actividad física. Bueno, esta revisión de Lancet nos dice que algunos de los beneficios de la actividad física, particularmente sobre reducción de tasas de mortalidad, incluye todas las causas, pero también sobre enfermedad cardíaca coronaria, sobre tensión arterial, síndrome metabólico, podemos reducir cáncer de mama, cáncer de colon y cuestiones específicas de salud mental como depresión e incluso caídas. También hay evidencia sólida que nos señala que, por ejemplo, la actividad física incrementa la capacidad cardiorrespiratoria y muscular. También la composición y la masa corporal es más saludable, la salud ósea, incluso menciona tanto la capacidad funcional y la función cognitiva. De esta manera es que
podemos ver que no solamente es importante incrementar la actividad física, sino también reducir el sedentarismo. Esta gráfica es muy interesante. Podemos ver en las columnas claras el tiempo que pasamos por día sentados y las columnas más oscuras es hasta más de 11 horas al día sentado. Y podemos ver que independientemente del nivel de actividad física que realicemos, estamos hablando en la línea, en el eje de las X, tenemos más de 300 minutos de actividad física a la semana, que las muertes, de todas maneras, independientemente de la actividad física que realicemos, si permanecemos incluso sentados más de 11 horas al día, la mortalidad de todas maneras es alta. Es por esto que es importante tanto incrementar la actividad física como reducir el sedentarismo. De esta manera es que nos ponemos la meta de promover la actividad física porque también nos ayuda a reducir de manera importante el riesgo relativo de diferentes enfermedades. Podemos ver que de entrada nos reduce el riesgo relativo para todas las causas de mortalidad, pero también nos disminuye el riesgo relativo, por ejemplo, si tenemos 2 horas a la semana de actividad física, estamos hablando que nos reduce cuestiones como diabetes, fracturas de cadera. Si aumentamos a 3 horas a la semana, tenemos reducciones en riesgo relativo, como les decía, de cuestiones de salud mental como depresión y demencia por otro lado, y también enfermedad cardiovascular. Si incrementamos nuestros niveles de actividad física a 5 horas a la semana, podemos reducir también cuestiones de salud como lo es tanto cáncer de mama como cáncer de colon. No obstante que sabemos todos estos beneficios de la actividad física, no se prescribe, el médico en general prescribe poco la actividad física. Esta par de gráficas nos incluyen, en este caso, prescripción de actividad física desde 2000, 2005 y 2010 en personas con bajo peso, obesidad, y podemos ver que en el mejor de los escenarios en 2010, por ejemplo, las personas con obesidad recibían una indicación de práctica de actividad física por el médico, cerca del 47% de ellos, o sea, menos de la mitad. Y esto también lo podemos ver para condiciones de salud en la parte inferior de la gráfica, en cuestiones como hipertensión, enfermedad cardiovascular, menos de la mitad de la población o un poco más de la mitad está recibiendo una indicación de práctica de la actividad física. Cabe señalar que tenemos un antecedente en el Instituto Mexicano de Seguro Social desde hace varios años. Hay una iniciativa interesante que se llama Enlace o Servicios de Enlace, en el cual, pues bueno, básicamente el Instituto Mexicano de Seguridad, el Instituto Mexicano de Seguro Social se dio a la tarea de hábitos y estilos de actividad física orientados a pacientes. De esta manera, el Mexicano de Seguro Social, en el cual precisamente uso del proceso de prevenir para precisamente incluimos tanto. Esta es una propuesta de diseño de programa en el cual hay una trabajo social y de ahí una, digamos, practicar contrarreferencia en el cual se le indica nosotros tomamos algunos de estos elementos específicamente la primaria puede incrementar la actividad de investigación. Decíamos que no realizan el mínimo. De maneras que nos objetivo ver si el esquema de referencia versus es este que les he venido de ciertos criterios a condiciones para esta actividad física. De esta manera, al hacer de alguna manera nos propusimos
de sujeto física como nuestra medida de los objetivos son pacientes hipertensos, niveles de tensión por métricas como peso, índice, masa corporal, percepción del estado de salud, que uno de los efectos importantes que evaluar el paciente hacia, en este caso, es es que se publicaron estos como otro estimar el cambio tiene un apego más alto, un apego más bajo. Los niveles se publicó recientemente. Bueno, hay un programa, pero bueno, vamos a comparar qué formas nos propusimos precisamente. Brevemente, ensayo al autorizado de conglomerados, la autorización, 4 unidades de medicina familiar, al grupo. El grupo control es la consejería breve. Promedio a 5.5 kilómetros del lugar. General el derecho a vida. 30 minutos para trasladarse a la unidad social. Les describo cuál es nuestra población. Con este caso, menores a cambios en su estilo de vida, precisamente 35 a 70 a la semana, y eso era importante. En este caso, si es que estaban pensando actividades siempre y cuando la gente tenga esa cambio en su estilo de vida. Este es uno de los puntos cruciales del estudio y como les comentaba hace un momento, la medida de efectividad, la cual denomina propuesta de actividad física, vamos a incrementar 20% a la semana. Doctora Katia, disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que se escucha muy entrecortado. No escuchamos bien. ¿Correcto? Doctora, ¿nos escucha? Sí, les escucho. Ok, ahí creo que ya se escucha mejor. Lo que pasa es que estaba muy entrecortado, doctora. Si pudiera reanudar en esta lámina, porque no se escuchó. Gracias por interrumpir. Sí. Entonces, gracias por interrumpirme. Bueno, A ver.
No, de nuevo no la escuchamos. Por eso es que se apagó el video para ver si la resolución del internet era más óptima. ¿Está bien? ¿Sí me escucha? No, se corta. Denos unos momentos en lo que establecen su conexión allá en la unidad de Morelos. Compartir pantalla. Bueno, muchas un grito cuando... Sí. Licenciada Valeria, ¿me escuchan ya? Sí, a ver, ¿te parece que va mejor? Voy a volver a retomar desde la última diapositiva que estaba describiendo. Sí, adelante. Muy bien. Me avisa, por favor, si se deja de escuchar. Sí, claro. Voy a iniciar video, o me deja iniciar video. Sí, permítame. Ya. De acuerdo, muchas gracias. Lamento el problema que tenemos con el internet. No es muy buena la señal en la línea de investigación. Entonces, bueno, voy a retomar nuevamente esta lámina. Les describí a la población de estudio. Básicamente son pacientes hipertensos de reciente diagnóstico. Les decía, ese reciente diagnóstico quiere decir población que tenía menos de 5 años y que consideramos que debido a su reciente diagnóstico pues, probablemente se podrían sentir más enganchados a cambiar sus estilos de vida. Población de 35 a 70 años de ambos sexos que no cumplían la recomendación de actividad física de 150 minutos a la semana. Esto porque es importante. Obviamente necesitábamos población que no cumpliera con nuestra medida de resultado principal, la cual se evaluó por cuestionario, y también su preparación o contemplación hacia la práctica de la actividad física. Esto es, partimos de que preguntamos si estaban pensando hacer actividad física en el mediano o largo plazo. Y hoy aquellos que decían, no lo pienso hacer actividad física hasta en el largo plazo, no lo tengo contemplado ahorita, no eran considerados para esta intervención. Obviamente las oportunidades de éxito se incrementan si sabemos que es población que tiene cierta preparación o contemplación hacia esto. Nuestra medida de resultado principal, como les decía hace un momento, es el nivel de efectividad, y esto es la diferencia antes y después de la intervención, que duró 16 semanas, en el porcentaje de población que cumplía con el mínimo recomendado de 150 minutos a la semana. Como les decía, en este caso la idea era incrementar en 20% la población de estos sujetos entre el grupo de referencia y nuestro grupo de consejería breve, denominados como intervención y control. Básicamente tuvimos mediciones en diferentes variables que incluyeron, por supuesto, actividad física, que se midió subjetivamente con cuestionario, pero también objetivamente con acelerómetro. Y esto es importante y lo vamos a ver más adelante porque es diferente de alguna manera la actividad física que nos reportan, que tiende a ser sobre reportada por un cuestionario, con lo que realmente se mide objetivamente. Entonces, es por esta forma que hicimos, digamos, 2 mediciones. También, como lo he mencionado, medimos tanto tensión arterial, glucosa, cuestiones antropométricas y también tanto síntomas de presión como autoeficacia y calidad de vida. La descripción del estudio, básicamente, este es no sé, supongo que no se ve porque está un poco pequeño, pero bueno, básicamente lo que estamos describiendo aquí es cómo se dio el reclutamiento y las diferentes etapas del estudio. Nuestro diagrama de flujo, tuvimos 2 unidades de medicina familiar para consejería médica, otros para esquema de referencia, y en este caso
para poder llegar a tener nuestro número de grupo de intervención y control, que fueron 117 y 115 sujetos respectivamente, evaluamos 286 potenciales participantes en un grupo y 220 en otro. ¿Por qué? Porque necesitábamos que la actividad física fuera segura para ellos. Por lo tanto, se evaluaron antes de iniciar cuestiones como obviamente tensión arterial, niveles de colesterol, de glucosa, y lo hicimos para ambos grupos. De esta manera es que tuvimos que reclutar a más participantes para poder llegar a nuestro número esperado. Finalmente, en la parte inferior de la figura podemos ver que tuvimos una evaluación a las 16 semanas, donde termina nuestra propuesta de intervención, y después tuvimos una evaluación a las 24 semanas para evaluar la sostenibilidad de nuestros resultados. De esta manera es que terminando estas 24 semanas y en este caso en cumplimiento con cuestiones éticas, expandimos la intervención al grupo control para todos aquellos que estuvieran interesados. De esta manera es que voy a mostrarles ahora que después de un año hicimos una medición subsecuente con estos participantes a través de un estudio de métodos mixtos concurrentes, y era lo que les decía, que era la intención de ver en ellos cuáles eran las cuestiones que los motivaban a engancharse más, a participar más o definitivamente no participar. De esta manera hicimos un análisis cuantitativo y un cualitativo que incluyó entrevistas personales estructuradas solamente con el grupo de intervención, y denominamos el grupo que no participó y aquellos que tuvieron apego bajo y apego alto a las 48 sesiones que duró nuestro programa. Finalmente hicimos una estimación de costo-efectividad de ambos programas, en el cual tuvimos el programa de esquema de referencia y consejería breve, costeamos cuestiones tanto recursos humanos, bienes de capital, insumos, servicios generales. Obviamente la perspectiva del costeo fue a través del proveedor de servicios de salud del IMSS, y fue un método de microcosteo en el cual tuvimos diferentes fuentes de recolección de información. Básicamente, la función de costos para el esquema de referencia incluyó el costo unitario del esquema de referencia, la consulta médica, pruebas de laboratorio, el ingreso al centro de seguridad social, la participación del orientador técnico médico y, por supuesto, cada una de las sesiones. En la consejería breve costeamos cosas como el costo unitario de la consulta médica durante la intervención, las pruebas de laboratorio y el costo unitario de la consejería breve y llamadas telefónicas de seguimiento. De esta manera es que, bueno, estimamos tanto la razón de costo-efectividad como la razón de costo incremental, y son los resultados que les voy a mostrar a continuación. Aquí vemos los cambios longitudinales en el cumplimiento de la recomendación de actividad física. Estamos viendo particularmente que tenemos columnas en el cual tenemos a la extrema izquierda la intervención, después el apego bajo, el apego alto del grupo de intervención y el control. En este caso, el porcentaje de población que cumple con la recomendación de actividad física. Recuerdan que partíamos que necesitábamos un incremento del 20%. Podemos ver que cuando nos lo dicen con cuestionario, nuestra medición en el tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, podemos ver que aquellos pacientes con apego alto logran el cumplimiento esperado. ¿Qué es lo que vamos cuando lo medimos con acelerómetro? Y es un poco las inconsistencias que tenemos en el mismo participante por el método de medición. Solamente vemos un incremento muy moderado en apego alto, en este caso, y el control también. De esta manera es que es importante considerar medidas objetivas, por supuesto, pero lo más importante es enganchar al participante en el programa. Podemos ver resultados, por ejemplo, estos son minutos de actividad física moderada vigorosa a la semana, en la cual tenemos un incremento sostenido en aquellos sujetos con apego alto y una disminución en aquellos que tuvieron un apego bajo, lo que quiere decir que la intensidad de la intervención, en este caso participar en mayor digamos, intensidad, hace que se logren mejores resultados, y esto es medido objetivamente, como les decía, con acelerómetro. Pero también les decía los objetivos secundarios, y algunas de las publicaciones lo hicimos después, vimos los cambios longitudinales en niveles de tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, y aunque pueden ver que la línea no se mueve mucho, es importante ver que tuvimos una disminución pues muy ligera en el grupo de intervención, un poco más, digamos, un poquito más pronunciada en el grupo control. Pero lo importante aquí es esto. En estudios de eficacia se ha demostrado que intervenciones de actividad física pueden lograr cambios entre 7 a 5 milímetros de mercurio de tensión arterial. Este es un estudio de efectividad, entonces estamos considerando que el cambio pudiera ser de 2 milímetros de mercurio. Entonces, debido a las cuestiones de unas condiciones reales de los servicios de salud, de esta manera es que pudimos ver que los cambios sí fueron significativos a lo largo del tiempo entre el grupo de intervención y el grupo control, pero también al interior del mismo grupo.
Vimos también cambios en glucosa, por ejemplo, vemos de manera un poco rara la línea, en la cual tenemos en tiempo cero sujetos que para el tiempo 1, tanto el grupo de intervención como el grupo control incrementan sus niveles de glucosa, probablemente por, no tenemos una explicación, pero probablemente por el incremento de su nivel de actividad física que los llevan a consumir más alimentos y que aumenta sus niveles de glucosa, pero podemos ver que para nuestras 24 semanas que estamos evaluando sostenibilidad, ambos grupos disminuyen sus niveles de glucosa. Después vemos como, por ejemplo, cambios en peso, vemos una disminución sostenida del grupo de intervención. En este caso, el promedio disminuye alrededor de 4 kilos entre el tiempo entre nuestra medición inicial y nuestra medición final, y el grupo de control tuvo una disminución ligera mucho menor, la curva es menos pronunciada, y también vemos, como decíamos, cambios en síntomas de depresión, y podemos ver de manera muy clara la tendencia en ambos grupos, como ambos disminuyen sus niveles percibidos de sintomatología depresiva. Uno de los aspectos importantes que intentábamos también es aumentar su confianza a practicar actividad física. De esta manera es que podemos ver que ambos grupos cambian su nivel de autoeficacia o confianza para aumentar o para hacer actividad física. En los 3 momentos del tiempo vemos cómo la curva se incrementa sostenidamente. Y pasa algo, en la gráfica de la izquierda, esto es actividad física planeada, lo que hicimos para el grupo de intervención. ¿Qué pasó con el grupo control? Que aumentó su autoeficacia para hacerlo en tiempo libre. En este caso era una consejería breve en el que nosotros les recomendábamos indicaciones para hacer actividad física que fuera segura, y ellos precisamente lograron un nivel de confianza mayor para esta actividad física en tiempo libre. De esta forma es que les presento ahora cuáles fueron los factores relacionados a la PEC. Este es el resultado del estudio de métodos mixtos concurrentes, en el cual combinamos métodos cuantitativos y cualitativos, y vimos particularmente cuáles fueron las barreras que percibieron el grupo con una menor adherencia y una mayor adherencia. En el de menor adherencia pudimos ver que percibieron más barreras, tanto económicas como en general autopercibidas, una mayor susceptibilidad. Percibieron menos beneficios de la actividad física, una menor capacidad de adaptación, menor confianza en lograr cambios y en las consecuencias de no obtener un buen nivel de actividad física. ¿Qué es lo que vimos en el grupo de participantes que tuvieron mayor adherencia? Pues más apoyo social, su autoeficacia, su nivel de confianza fue mayor, un sentimiento de severidad, o sea, sentían que en este caso el no practicar actividad física podía influirles más en su condición de salud, y también lograron una organización mejor del tiempo, lo cual es importante. También percibieron menos barreras económicas, sociales y organizacionales. De esta manera es que podemos proveer con esta información nuevos enfoques para entender la adherencia a la actividad física o a programas de actividad física, los cuales están relacionados con factores de manera más interna. Aquí les estoy mostrando el resultado del análisis de costo-efectividad. Podemos ver en las columnas de la izquierda esquema de referencia y consejería breve sobre minutos de la actividad física. Podemos ver que la efectividad obtenida de la intervención antes de la intervención y después, y que logramos una efectividad de incrementar 8.1 minutos de actividad física en el grupo de esquema de referencia, y logramos 22 minutos para el grupo de consejería breve. De esta manera podemos ver que la razón de costo-efectividad fue más cara. En este caso, en los minutos de actividad física costó alrededor de 922 la razón de costo-efectividad, versus consejería breve fue de 157 pesos del 2018. Pero ¿qué pasa con el porcentaje que no era nuestra medida de efectividad? Logramos un incremento de 14.75%, y en este caso nos costó 506 pesos a incrementar esta cantidad cuando lo dividimos por el grupo, y en este caso en el porcentaje de pacientes que incrementó en consejería breve fue del 13.4%. Podemos ver pues, de manera un tanto marginal que al parecer el programa de esquema de referencia puede ser más efectivo, pero también es más costoso. Entonces, estamos teniendo aquí con esta gráfica, de alguna manera, de esta gráfica, esta tabla, que podemos tener a lo mejor una consejería breve que nos pueda ser más económica, aunque no necesariamente pueda ser tan efectiva. Pero bueno, tenemos dos opciones que son importantes para trabajar con la actividad física de pacientes hipertensos en derechohabientes de IMSS. Una de las tareas fue precisamente poder transmitir estos resultados con los tomadores de decisiones y con la personal que trabaja directamente en estos programas. De esta manera es que diseñamos identificamos algunas estrategias de aplicación.
Y bueno, en primer momento, bueno, identificamos algunas oportunidades de mejoras a través de que esta intervención hizo palpable las siguientes situaciones. Pues bueno, dificultades para lograr un adecuado nivel de cumplimiento superior al observado en otros estudios, pero de alguna manera fue insuficiente para mostrar efectividad en los niveles de actividad física. Hubiéramos querido un mayor enganche para precisamente lograr mayores niveles de actividad física. También fue la importancia de identificar pacientes que tuvieran disposición a la actividad física. En este caso les describí al principio de la presentación cómo esa disposición a cambiar obviamente logra mayor éxito en este tipo de intervenciones. Y también el probable beneficio de intervenciones menos estructuradas o supervisadas. En este caso, como vimos, la consejería breve, aunque puede ser un poquito menos efectiva para incrementar niveles de actividad física, es más económica. Entonces, la idea es poder transmitir esto a la gente que trabaja directamente con estos participantes o con estos pacientes. Vimos también, dentro de la estructura de las unidades de medicina familiar, que había poca disposición del personal médico para identificar a posibles participantes y baja proporción de ellos cumplían criterios de participación, aún extendiendo el periodo de reclutamiento. En este caso, recuerdan que teníamos que garantizar que fuera seguro y esto nos hizo un reclutamiento muy largo para poder cumplir con esos criterios, lo cual necesariamente en cuestiones ya específicas de los servicios de salud no tendría que ser tan estricta. También hubo dificultades para lograr que participantes de las unidades de medicina familiar se presentaran en los centros de seguridad social, a pesar de que tratamos de controlar que la distancia no fuera tan grande. Obviamente la distancia de sus domicilios no lo sabíamos. Y también obviamente identificamos cómo tuvimos diferentes tasas de participación entre una propuesta y otra, lo que fue el esquema de referencia y la consejería breve. No voy a detenerme mucho en describir esto, pero identificamos oportunidades de mejora o recomendaciones al corto y mediano plazo, tanto para los médicos familiares como para la gente de trabajo social en los centros de seguridad social, y también, por ejemplo, para el profesor de educación física, en el cual uno de los puntos principales era sensibilizarlos en cambios hacia estilos de vida y enganchar con su conducta también a los pacientes. Les describo una de las frases de las entrevistas que nos decía un hombre de 63 años que participó en el estudio. ¿Cómo quiere que haga ejercicio y coma sano si la profesora tiene sobrepeso y entre clase y clase toma refresco y come papas fritas? Entonces es algo que nos pasa muchas veces en la forma en que transmitimos un mensaje, pero nuestras acciones dan a entender otro. Finalmente también hicimos de alguna manera específicamente acciones y programas dirigidos para población, en este caso, que podría incrementar sus niveles de apego, y también a la población que definitivamente no es idónea para este tipo de programas y poder de alguna manera recomendar alternativas que no necesariamente sean tan estructuradas, pero que también ayudan a mejorar su condición en términos de actividad física. De esta manera es que les presento las conclusiones de nuestro estudio. Como les decía, fue una estrategia que vinculó ambas áreas en un trazador como de la hipertensión arterial y mostró pues cierta efectividad de estas intervenciones en el marco de los servicios de salud del IMSS. Ciertamente vimos que mayor nivel de adherencia en la intervención incluso logró mejorar cuestiones tanto clínicas como antropométricas. Particularmente el estudio de métodos mixtos, pues bueno, documentó algunos factores relevantes. Entre las barreras para lograr la adherencia a la intervención se identificó ser hombre, menor edad, por el trabajo seguramente, poca disposición de tiempo y tanto problemas económicos y el apoyo social y cultural para tener un mayor apego, y fueron las barreras que identificamos. Finalmente, respecto al porcentaje de pacientes que cumplieron 150 minutos de actividad física, ciertamente vimos cómo el esquema de referencia resulta más costoso, aunque de alguna manera discretamente más efectivo. De esta forma es que es claro que necesitamos evidencia de ambos programas en relación a diversas medidas de efectividad, como otros parámetros bioquímicos en la población, pero particularmente extenderlo a otras condiciones de salud. Como les decía, este era un trazador como lo es hipertensión arterial por la prevalencia, pero bueno, básicamente este es un esfuerzo como un primer análisis de costo-efectividad de programas de actividad física en México y cómo diseñar e implementar este tipo de programas puede de alguna manera dirigir acciones específicas. Sabemos que los recursos son limitados. De esta manera es que podemos diversificarlo y utilizarlo de la mejor manera. Por lo tanto, es que estos hallazgos son de utilidad para el IMSS porque conforman un marco de abordaje integral para la promoción de la actividad física en pacientes crónicas como lo es la hipertensión arterial, y como tal son diseñados y adaptados al contexto institucional de manera específica, como lo pudimos ver a lo largo de la presentación.
Es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención el día de hoy y particularmente agradecer tanto a directivos, a médicos, a personal de salud y a personal de los centros de seguridad social que nos apoyaron a lo largo de este proyecto de investigación, y también, por supuesto, agradecer a las instituciones que nos dieron su apoyo para que esto fuera posible.